Alfonso Luigi Marra se sirve de mi notoriedad, lo cual es para mí un placer, a fin de desvelar al mundo qué es el señoreaje bancario y la estrategia sentimental. Una notoriedad que tengo porque, salvo excepciones, los medios de comunicación, así como la distribución editorial, están supeditados al poder bancario y trabajan no para informar, sino para formar el pensamiento de masas, por lo que me han usado, como usan cualquier cosa, para distraer a la gente de la necesidad de un verdadero cambio. Las personas de buena fe saben, de hecho, que la agresión a los libros y vídeos de Marra está orquestada por estos centinelas del régimen, a los cuales ahora les da miedo tener que explicar por qué ellos, en cambio, han ocultado el señoreaje bancario. Señoreaje que no es el tema principal ni del laberinto femenino ni de la historia de Giovanni y Margherita, que es la descripción del modo de formación del pensamiento y de los sentimientos, o bien del modo en que elaboramos nuestro saber y alcanzamos la comprensión de las cosas, o nos invade el amor o nos vencen los vicios. Libros en los que también está escrito cuando ha sido posible de forma narrativa y en el caso del laberinto femenino en forma del epistolario de amor en SMS, que es la inteligencia, la pillería, la estrategia y la psicosis crónica, la cual es hija a su vez de la estrategia. Y además cómo y por qué el poder económico interfiere en la esfera sexual, así como en muchas más cosas, como por ejemplo en el campo del derecho, de la historia, de la formación de las culturas o de la física. Dicho esto, el señoreaje bancario primario consiste en el hecho de que, sin ser molestados por la magistratura, los bancos centrales, entre ellos el Banco de Italia, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, son increíblemente privados. Algo a lo cual, desde que se descubrió hace pocos años, se le intenta restar importancia, pero que sin embargo es la ruina del mundo, porque son los bancos centrales los que imprimen los billetes como si fueran sus propietarios, al solo coste del papel y de la tinta, porque desde hace casi un siglo no hace falta ninguna cobertura áurea, para que luego venderlos a los estados, haciéndoselos pagar con un importe igual en bonos del tesoro, por lo que se inventan así la deuda pública. Señoreaje primario que se debe eliminar nacionalizando los bancos centrales y haciéndolos así públicos, como todo el mundo cree que son ya, de modo que los estados puedan producir por sí mismos todo el dinero que necesitan sin crear devaluación alguna, porque la devaluación es una cosa distinta de lo que se piensa y solo se crea cuando quien produce el dinero es un falsario, es decir, todo aquel que no sea el Estado. De hecho, en virtud del fenómeno de volver real el dinero, que ha definido precisamente Marra, si es el Estado quien produce el dinero, no se verifica nunca una devaluación, porque el Estado te da el dinero solo si lo cubres, o bien lo vuelves real dándole a cambio bienes, prestaciones o derechos, por los que se da un crecimiento paralelo del dinero en circulación y de la riqueza real. Un volver real el dinero que no se verifica cuando quien lo produce es un falsario, porque el falsario se asigna el dinero sin antes cubrirlo. En cambio, el señoreaje secundario consiste en el hecho de que si, por ejemplo, ingresas en el banco 100.000 euros, dólares, esterlinas, etc., el banco retiene cerca del 2% como reserva y presta el 98% que, una vez depositado en otro banco, es prestado de nuevo en cadena al 98% hasta el infinito. Al final, el sistema bancario, mediante una serie de préstamos con un importe cada vez un 2% más bajo, habrá realizado préstamos por un importe 50 veces mayor, con el objetivo de lucrarse así con intereses multiplicados a su vez por 50 sobre estos préstamos de dinero ajeno. Señoreaje secundario que, por lo tanto, puede eliminarse equiparando las tasas activas a las pasivas, de modo que los intereses vayan automáticamente a los propietarios del dinero y a los bancos vayan solo las comisiones como es justo que sea. La abolición del señoreaje comportará a continuación una drástica disminución de las tasas, que no son buenísimas sino malísimas, porque solo sirven para recaudar dinero vuelto real para comprar en las trastiendas de los bancos centrales el dinero que hay que volver real. Una vez abolido el señoreaje, bastará un único impuesto, que podríamos definir como el general, a pagar sin compensaciones entre dar y recibir sobre el consumo de bienes o servicios. Señoreaje contra el cual no es cierto que nadie y ningún país pueda hacer nada, porque en cuanto la magistratura, la política y la información empiecen a hacer su deber, estos monstruos serán derrotados al instante. Marra no es de derechas, porque la derecha yerra al privilegiar al individuo,
ni de izquierdas, porque la izquierda yerra al sacrificarlo, ni de centro, porque el centro es como situarse a mitad del camino entre dos errores. Cree, en cambio, que el individuo debe poder desarrollarse libremente, como le guste a la derecha, como tal de que su desarrollo sea funcional al desarrollo de la sociedad, como no puede más que gustar también a la izquierda. Una idea política que coincide con el concepto de inteligencia, el cual, según su definición, no es otra cosa que una categoría moral exclusiva del hombre, porque consiste en la capacidad de desarrollarse pasando a través del desarrollo de los demás. Una capacidad que hace del hombre el único ser capaz de amar, porque un perro solo será capaz de demostrar inteligencia y amor cuando, mirándote a los ojos, sepa entender que tienes hambre y decide sin compartir su plato contigo, mientras que por el momento, como muchos hombres y mujeres, puede quererte incluso muchísimo, pero solo y siempre para lo que le hace falta a él. Amar solo para lo que nos hace falta a nosotros, que causa desde siempre un desarrollo excesivo de formas de estrategia sentimental, las cuales provocan una dinámica de enfrentamiento que de la pareja se extiende después a la sociedad y causa el sufrimiento de los individuos y un gran retraso en el camino de la civilización. Estrategia que existirá siempre, pero que se ha de volver más cívico, entre otras cosas porque actualmente no permite alcanzar un estadio de inteligencia colectiva adecuado para frenar la involución climática. En cuanto al señoreaje, puedes profundizar en él en 9 lenguas con el documento que encontrarás en marra.it. ¿Por qué Ruby para explicar el señoreaje? Porque que sirve para simbolizar, como ninguno de aquellos, periodistas, políticos, magistrados, que la gente está acostumbrada a ver por televisión, puede abordar este argumento. Porque el precio de la visibilidad es la suscripción de esta suerte de empeño a no abordar nunca un cierto tipo de argumentos. Es más, a usar cualquier argumento, también argumentos más terribles, como por desgracia el secuestro de niños, las matanzas y luego el cotilleo, para distraer de argumentos como el señoreaje. ¿Nos puede decir de nuevo directamente usted qué es el señoreaje? El señoreaje es el crimen de todos los crímenes, un crimen de tan espantosa gravedad que la mafia, la camorra, la andrangheta son usadas, los crímenes de estas organizaciones, como diversivo respecto al crimen del señoreaje bancario. Es una cosa mucho más difícil de creer que de entender, porque es una cosa sencillísima. Esto es, ¿qué ocurre? Ocurre sencillamente que los bancos centrales, Banco de Italia, Reserva Federal, Banco Central Europeo, no son públicos del Estado, como todo el mundo cree, sino privados. En Italia, Banca Intesa San Paolo poseía hasta hace poco cerca del 42% del Banco de Italia. Ahora no sé con precisión los porcentajes. ¿Y qué hacen? Imprimen el dinero al coste del papel y de la tinta. Ya no hace falta cobertura áurea, nada. Y luego, increíblemente, venden este dinero al Estado, que se lo paga con unas letras de cambio especiales, que son los bonos del Tesoro. Y es así, mediante este jueguecito increíble, cómo nace esa cosa que está en boca de todos, y que se llama deuda pública. Esto es la deuda pública. Para eliminar la deuda pública, es suficiente nacionalizar los bancos centrales. Porque si en cambio fuera el Estado quien imprimiera el dinero como propietario, ¿qué sucedería? Que luego este dinero nunca se lo daría a nadie a cambio de nada. El Estado no te regala el dinero. El Estado te da el dinero porque tú le das bienes, servicios, derechos. Y por lo tanto, ¿qué pasaría? Que se daría un crecimiento paralelo del dinero circulante y de la riqueza real, que es utilizada cada vez para pagar ese dinero para cubrirlo. Y por lo tanto nunca habría devaluación. ¿Cuándo hay devaluación? Cuando el dinero lo imprime un falsario. ¿Y quién es el falsario? Es todo aquel que no sea el Estado. Todo aquel que no sea la colectividad. Cuando el dinero lo imprime un falsario, entonces, ¿qué pasa? Que no se da ese proceso que precisamente yo he definido como volver real. No lo vuelve real cubriéndolo con un equivalente el falsario, porque éste se lo mete en el bolsillo, se lo atribuye directamente a sí mismo. Entonces, ¿qué causa? Causa que aumenta el dinero circulante, pero no aumenta paralelamente la riqueza real. Y he ahí la devaluación.
Esto es el señoreaje. Por eso es la raíz del mal. Porque estas organizaciones, sustancialmente, aparte de que hacen una cosa increíble y absurda, después, para cubrirla, para gestionarla, desatan una serie de contradicciones que son el malestar que la entera sociedad planetaria vive. ¿Y el Club Bilderberg qué es? El Club Bilderberg es una sórdida organización nacida en 1952 de dos sórdidos personajes, un exoficial de las SS y un enredador, y que después creció enormemente con el soporte, la ayuda de los Rockefeller, de los Rothschild, del poder bancario, que a través de esta organización nombra y controla a los hombres que luego controlan el mundo. Este año tú participas en la reunión del Bilderberg en Grecia, o donde quiera que se celebre, y tal vez pocos meses después te conviertes en comisario europeo, o bien en presidente de uno de los estados occidentales, de los Estados Unidos de América, o en director de un gran periódico. Eso es el Club Bilderberg. ¿Por qué dice que las tasas son una consecuencia del señoreaje? Sí, las tasas están causadas por el señoreaje y son ilícitas. Esto es, la obra de la magistratura penal que persigue a los evasores, de la policía fiscal y demás policías, es una actividad ilícita. ¿Por qué? Porque las tasas sirven únicamente para recaudar dinero vuelto real, para luego comprar a los bancos centrales el dinero a volver real. Es decir, si fuera el Estado quien produce el dinero, lo produciría y punto. No tendría ninguna necesidad de las tasas para comprar el dinero. Haría falta una sola tasa que he definido como la general, esto es, una tasa sobre los consumos, por lo que tú compras una cosa y pagas un cierto porcentaje, no como el IVA con el dar y tener, la pagas y punto, a fondo perdido, porque es preciso, en cualquier caso, un mecanismo de remuneración de tipo fiscal respecto a las actividades. Por lo demás, el sistema fiscal es hijo del señoreaje. De ahí que en el momento en que el señoreaje desaparezca del mundo, desaparecerán automáticamente también las tasas. Por eso le decía que es el crimen de los crímenes. ¿Y para qué sirven también las tasas? Sirven también para criminalizar a los ciudadanos. Esto es, aquí uno es un evasor, otro es un blanqueador. Son instrumentos de dominio de la sociedad que el poder bancario lleva a cabo a través de estos expedientes. Es increíble, ¿eh? Y sin embargo, mire que yo estas cosas las escribo en las causas, esto es, no es que hable de ello en los programas de debate. Hemos esperado la constitución en juicio de todos los profesores universitarios de Italia en defensa de las bancas en relación al señoreaje. No han sido capaces de añadir ni una palabra a lo que le estoy diciendo. Y las causas sobre este tema las hacemos desde hace varios años. Hasta ahora, la magistratura se escabulle, se gira, se vuelve, afirma que no tiene jurisdicción. En suma, ya no saben qué decir para eludir el argumento. Pero es exactamente así. Las tasas son ilícitas. La nacionalización de los bancos centrales es el punto de partida para todo proceso evolutivo de la sociedad. Pero, ¿quién es usted para tener el valor de afirmar cosas semejantes? ¿No es de locos? Entonces, tres preguntas. Sí, es de locos, el valor y quién soy yo. No es de locos que yo diga cosas semejantes. Es de locos, en cambio, que cosas semejantes ocurran. En todo caso, si yo estoy loco, tengo muchísima compañía, porque solo una sociedad de locos puede aceptar el nivel de prevaricación que afecta a la sociedad por obra del poder bancario. En cuanto al valor, creo que son los ejércitos los que se miden por el calibre de los cañones y por el número de los soldados. Los filósofos, en cambio, están siempre solos, pero nunca le tienen miedo a nadie porque saben encontrar a sus amigos en el corazón mismo de sus enemigos. Por último, en cuanto a quién soy yo soy el autor de mis libros. Libros en los cuales, de forma narrativa, para facilitar la divulgación, he desarrollado ante todo, ese es el tema de fondo, una teoría de extraordinaria relevancia, en mi opinión, acerca del modo de formación del pensamiento. Esto es, el modo en que el individuo elabora su saber para alcanzar la comprensión de las cosas, y por consiguiente, una serie de tesis más en el campo del psicoanálisis, de la física,
del derecho, de la sociología. Ese soy yo. Por lo tanto, para luego, ¿cómo decir?, verificarlo de verdad, me sabe mal decirlo, parece un mensaje publicitario. Hay que leer mis libros. ¿Cuáles son sus previsiones para el futuro? Mis previsiones para el futuro son buenísimas. Yo creo que nosotros ya estamos dentro de un extraordinario fenómeno, que constituye el máximo momento de cambio de toda la historia de la humanidad. Y estoy seguro de ello por el simple hecho de que si esto no ocurre, dentro de poco habremos superado el punto de no retorno de la involución climática. Luego el hombre, que es astuto, sabe cómo salvaguardarse al fin y al cabo. Dentro de poco iniciará este cambio para salvarse, y al salvarse, determinará después esta magnífica, esta inmensa transformación. Es la que yo he definido en mis libros como una revolución sin sangre, sin muertos y sin vencidos. Porque hemos sido demasiado partícipes de lo que ha ocurrido para poder ahora tomárnosla demasiado con demasiados pocos responsables del mal que se le ha ocasionado después a la sociedad humana, al mismo planeta. Usted ha suscitado muchas reacciones y no siempre positivas. Ahora le revelo una cosa, pero no es un gran secreto, porque está escrito en la historia de Giovanni y Margherita. Quien lo ha leído lo sabe. Está todo previsto. En la historia de Giovanni y Margherita yo describí en 1985 cómo, de qué formas, en qué medida, una vez que hubiera caído el muro del silencio que me ha rodeado durante 25 años, se me habría agredido, se habrían mofado de mí, para tratar de detenerme, de detener mis tesis, porque cuando escribes cosas con alto riesgo de producir cambios, la sociedad justamente se asusta y entonces, hasta que no lo ha entendido, intenta detenerte. Pero yo creo que el cambio es, por un lado, inevitable y, por otro, de lo más ventajoso, por lo que estoy seguro de que en breve la sociedad se serenará, profundizará, homologará estas tesis y entonces el proceso de cambio volverá a ponerse en marcha veloz, imparable, hacia su resultado absolutamente positivo. ¿Qué querría decirle a la gente? A la gente yo le digo que sepa, porque el saber modifica las relaciones de fuerza y da lugar a la confrontación. En la confrontación después, toda forma de prevaricación se disuelve.